el seminario se centra en el papel y el valor que tienen la contribución de los sistemas de alto valor natural, su acrónimo SAVN, sobre los sistemas agroalimentarios sostenibles y saludables. Ese es el tema del seminario. Y muy brevemente os voy a presentar a Miriam. Ella es una estudiante de doctorado, una doctoranda de la Universidad de Helsinki y miembro del Instituto en Ciencias, en Sostenibilidad de Helsinki. Como ya indica el seminario del cual nos va a hablar, ella es una investigadora visitante en el CEIGRAM, está terminando su tesis doctoral en este tema, en su investigación, que trata, como indica el título del seminario, en la importancia que tienen estos sistemas agrícolas de alto valor natural como herramientas de cambio hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles y saludables. En el grupo de estos sistemas de alto valor natural pues se encontrarían estos sistemas extensivos con muy bajas o ninguno inputs externos, ¿no? Sistemas de pastos seminaturales destinados fundamentalmente a la producción de rumiantes. Ella nos hablará más detenidamente y más en detalle. Un tema apasionante, un tema muy tocante con uno de los ejes de trabajo más importantes en el CEIGRAM. Es un lujo tener a Miriam como investigadora visitante en el CEIGRAM y simplemente apuntar el hecho de que personas como Miriam vengan y se interesen por lo que hacemos en el CEIGRAM y soliciten venir a nuestro centro, pues es la verdad un lujo, ¿no? Y dice también del interés que despiertan las investigaciones que hacemos. Entonces hago este reconocimiento del centro. Y una pincelada más personal, Miriam, por su trayectoria, es un ejemplo de investigadora española que se las ha trabajado, buscado, salido fuera de España, se lo ha currado para desarrollar su labor científica, con un interés y un denuedo, muy, muy loables. Y por último, decir que está con nosotras y nosotros su madre, que también es un reconocimiento a todas las madres y padres de toda esta gente que no han podido ver todavía lo que hacen sus hijos e hijas porque lo han hecho fuera y lo han hecho en otro idioma. Entonces, pues este seminario va a servir también para que la madre de Miriam, ¿cómo se llama tu madre, Miriam? Monse, para que Monse, pues con nosotras y nosotros vea de lo que es capaz Miriam, científicamente. Así que nada, Miriam, me has dicho que 40 minutos, voy a ser estricto con el tiempo, porque tenemos muchísimas cosas que hacer. 40 minutos de presentación y 15 de intervenciones y preguntas. Las preguntas que queráis hacer, quienes estáis en el chat, online, las escribís en el chat y yo haré una digestión y miraré a ver, moderaré esas preguntas y os permitiré hablar. Y luego quienes estáis en la sala de reuniones del CEIGRAM, pues levantáis la mano y Hamid, tú das paso ahí si te parece en la sala. Si no veo yo bien las manos, ¿vale? Pues nada, the floor is yours. Miriam, disfruta. Pues no sé muy bien. Bueno, yo voy a hablar, voy a dirigirme a la gente que está aquí presente porque no sé muy bien cómo funciona la cámara. Entonces, los que estéis online, pues sepáis que también va para vosotras. Gracias Alberto por la presentación, que la es muy extensa y muy bonita. Y nada, y gracias a CEIGRAM pues, por haberme dejado venir y compartir pues, con todo el mundo, ¿no? Mi trabajo. Que no solo es mío. El seminario, la presentación va a estar en inglés, ¿vale? Pero yo todo lo voy a decir en castellano y el seminario se titula Contribución de sistemas de alto valor natural, ¿vale? En inglés, High Nature Value Farmland, a los sistemas alimentarios sostenibles.
Bueno, esto es un trabajo que es fruto de una colaboración con muchos expertos, no solo académicos, pero también con ganaderos, organizaciones que trabajan con ganaderos. Y nada, voy a presentaros un poquito los resultados de todo lo que hemos estado trabajando en estos últimos años. Como muchos de vosotros quizás sabéis, Naciones Unidas, bueno, las prospecciones de Naciones Unidas, lo que nos cuentan es que la población humana va a incrementarse, ¿no?, en estos años futuros. Y no solo la población humana, sino que eso lo que va a conllevar es también a haber un incremento de demanda de alimentos. En toda la parte, ¿no?, occidental del planeta, se nos reconoce por tener unos patrones alimenticios que, bueno, que no son del todo sostenibles y tampoco del todo saludables, sobre todo por el exceso de consumo de productos de origen animal. Hace poco, recientemente, The Eat Plant Commission organizó unas guías sobre dietas sostenibles, sobre pues cómo podríamos, ¿no?, mejorar o ir hacia unas dietas mucho más sostenibles. Y de aquí lo único que quiero destacar es, bueno, uno de los gráficos de este informe, ver cómo la proporción de alimentos de origen vegetal contra la proporción de alimentos de origen animal es bastante grande, ¿vale?, la diferencia entre ambas. Esto quiere decir que cuando hablamos de dietas sostenibles, pues realmente tenemos que hacer un enfoque muy grande en lo que es un consumo de más vegetales y de legumbres. En esta presentación me voy a centrar en Europa, porque es el tercer continente que contribuye a la producción de ganado, tanto ovino como caprino. Y bueno, simplemente decir que todo lo que es el impacto ambiental de la producción cárnica, ¿vale?, grosso modo, es bien conocido, ¿no? Conocemos que hay impactos adversos en temas de calentamiento global, conocemos también que hay impactos adversos en temas de usos de suelo y en temas de uso de agua, que todo también contribuye, pues, a una pérdida de biodiversidad, contribuye también a la acidificación del suelo, a contaminación de suelos. Bueno, al final, lo que es la producción de ganado, ¿no?, forma parte del 65% de todo lo que es el terreno agrícola, ¿vale?, dentro del 28% del terreno global. Principalmente, aquí podéis ver en el gráfico, pues la mayor parte de todo este terreno, lo que es, para lo que está enfocado es a la producción de comida para este ganado, ¿vale? Que tenemos en plan, pues, los grasses, tenemos distintas proteínas y distintos cereales. Este tipo de comida hay que cultivarla, ¿no? Entonces se usa pues, terreno cultivable para esto. Pero hay otro terreno, ¿vale?, que no es suitable. No, perdón, es que no estoy hablar de mi tema en español. Que no está en función de hacer cultivo agrícola, sino que, bueno, pues porque son en áreas que son marginales, son áreas donde la mecanización no es del todo posible, ¿vale?, zonas alpinas, y que, bueno, donde están, o bueno, los que están ahí son lo que se denomina hábitats seminaturales, ¿vale? ¿Cuál es la importancia de estos hábitats? Bueno, pues la conservación es bastante grande porque este tipo de hábitats mantienen niveles de diversidad muy altos y lo más importante es que no solo mantienen niveles de diversidad muy altos como otro tipo de producción de pastos, sino que es que además estas áreas también protegen, ¿vale?, especies que están consideradas en peligro de extinción, ¿no?, que están muy vinculadas con este tipo de hábitats. Uno de los grandes seminatural hábitats que hay, pues, son los pastos seminaturales. Y los pastos seminaturales, lo que tienen es que además de mantener esta biodiversidad, pues nos sirven para incluirlos en producción de ganado, ¿no?, y hacer un doble benefit, que producimos comida y además conservamos. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo de qué tipo de producción, pues eso, la producción de ganado también puede darnos beneficios, ¿no? Puede utilizar recursos que no están
accesibles al ser humano, por lo que he dicho, ¿vale? Son terrenos que no son fáciles, no son para cultivar, y a la vez que estamos extrayendo comida, estamos manteniendo una biodiversidad, estamos manteniendo unos hábitats y además otros servicios ecosistémicos. Por ejemplo, también los natural hábitats están vinculados también con secuestro de carbono. Aquí os he puesto esta gráfica que a mí me gusta mucho, que es un trabajo de Van Kerneren, que lo que se ve es que obviamente con un porcentaje de proteína animal, o sea, un intake de proteína animal restrictivo, ¿vale? Podemos ver que dependiendo de qué áreas estemos incluyendo para que nos proporcione para tener de output esta proteína animal, vemos como el área que necesitamos, la línea, no sé cómo señalar aquí, esta línea, no tengo, bueno, va hacia abajo. Eso quiere decir que podemos hacer y que hay una ventana para hacer un uso eficiente del terreno y de la producción. ¿Qué pasa? Que cuando el intake que necesitamos de proteína animal, ¿vale? Nuestra demanda es más mayor, ya a nivel de eficiencia el terreno ya no funciona, con lo cual vamos a necesitar más terreno para producir más alimentos. Eso quiere decir que al final hay que hacer algún tipo de restricción en lo que es el intake de la proteína animal, ¿vale? Pero bueno, que tenemos una ventana y que hay tipos de producción que pueden funcionar, ¿vale? Dentro de esto. Como ejemplo, pues yo me he centrado en los sistemas de alto valor natural. Son sistemas que se dedican a la agricultura y que lo que hacen es que incluyen los semi-natural habitats, ¿vale? Dentro de su producción. En este caso, los pastos. De nuevo, los beneficios, porque mantienen biodiversidad, mantienen también otro tipo de servicios ecosistémicos y sobre todo, ¿vale? Que a veces yo creo que el discurso siempre se centra mucho en la parte ambiental. Sostenibilidad no solo es medio ambiente, también hay personas detrás y este tipo de producción, bueno, pues es sustento para muchos ganaderos pequeños y sobre todo a nivel global, ¿vale? Sí, además de que también tiene mucha tradición y todo eso se preserva. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues esta gráfica viene de uno de los últimos artículos que es de una base de datos, la más, por ahora yo creo, de las más conocidas dentro del impacto ambiental de los alimentos. Y simplemente he hecho un recorte en toda la parte de los alimentos de origen animal para que veáis que el challenge al que nos enfrentamos es que, bueno, la variabilidad, ¿vale? Dentro de cada impacto es muy amplia. ¿Esto qué quiere decir? Porque os tengo señalado, por ejemplo, en la carne de vacuno. ¿Esto qué quiere decir? Que el dato de impacto ambiental que estamos teniendo en cuanto a la carne de vacuno realmente está englobando muchísimos tipos de producción y muchísimos tipos de sistemas. Con lo cual, lo que necesitamos es disgregar qué sistemas o qué tipo de prácticas son las que realmente pueden ayudar, ¿no? en función de la sostenibilidad, qué otras no ayudan del todo, etcétera. Ahí estamos viendo que están incluidos sistemas de tener ganado confinado a incluso sistemas con un periodo de pastoreo alto. Con lo cual, todo está en una misma caja, ¿no? Necesitamos pues calificar un poco de esto. Estos resultados se obtienen con la metodología del análisis de ciclo de vida, que no sé si estáis familiarizados con ella, pero es una metodología que se usa mucho para asesorar la sostenibilidad de producto, bueno, la agricultura en general. Y nada, lo que te permite es valorar el impacto ambiental de toda la cadena, de todo el ciclo de vida de un alimento o de un producto. También se usa en industria. Desde que yo planto mi semilla de alfalfa e incluso todas las emisiones si en el caso de que utilice fertilizante químico que han venido detrás de la producción de ese fertilizante, hasta que yo me siento en la mesa y me como el filtro en casa, ¿vale? Después de haberlo cocinado.
¿Cuál es otro de los vacíos que existe con esta metodología? Bueno, pues que hay cosas, como hemos mencionado, algunos beneficios que no se incluyen, como es el caso, por ejemplo, de biodiversidad o del secuestro de carbono. Claro, también son parámetros que son bastante complejos. La biodiversidad la puedes valorar de muchas formas, ¿no? Hay biodiversidad genética, hay biodiversidad funcional, hay biodiversidad, bueno, que se puede centrar solo en plantas vasculares, que es normalmente lo que se usa en este tipo de metodologías. Bueno, y no hay un consenso, sobre todo, en qué tipo de método vamos a usar para luego poder hacer una comparación exactamente con todos los productos o tipos de producción. ¿Cuál es, bueno, me gusta mucho, cuál es el riesgo de todo este tipo de métricas? Bueno, Pushworth se publicó hace poco un artículo que habla de la performability de las métricas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, sobre todo, como pone ahí, que es básicamente que dependiendo de... O sea, un valor o una palabra, dependiendo de qué contexto se vaya a decir, puede implicar otras cosas. Por ejemplo, en el paper hablaba del I do. Pues I do, si yo lo hago en un contexto más coloquial, puede ser algo tan básico como, venga, vale, voy a hacer esto, pero si yo digo I do en un contexto de matrimonio en el que me voy a casar, ¿no? Tiene unas implicaciones mucho más grandes. ¿Qué pasa? Que en el debate del consumo de carne y en la producción de ganado es muy importante que pongamos estos asteriscos o que pongamos en detalle qué valores, qué métricas estamos usando y de qué forma, porque tiene implicaciones sobre todo a nivel político, económico y al final, repito, sostenibilidad, no solo medio ambiente, son personas que hay detrás que se van a ver implicadas, ¿no?, en todo esto. Si yo digo que la producción de carne es solo lo que promueve el cambio climático y me quedo ahí, entonces estoy teniendo un riesgo de meterme en una visión túnel en el que estoy dejando de contar con otros temas, como por ejemplo serían, en el caso de los sistemas de trabajo, pues producciones que además de ayudar a X personas o al agricultor pequeño, además sí que estoy promoviendo y sí que estoy conservando algo del medio ambiente, ¿no? Si yo solo me centro en el calentamiento global y no meto, ¿no?, más complejidad dentro de un tema que de por sí ya es complejo. Y esto el riesgo que tiene está luego a nivel de políticas públicas, pues a lo mejor nos desvía hacia unas estrategias de mitigación que nos van a llevar a otro sitio que de verdad no era el que queremos, ¿no? Dependiendo también de la visión, obviamente. Con lo cual, el objetivo de mi proyecto de tesis al final es dar datos, así en corto, y es estimar cómo este tipo de sistemas de producción funcionan y sobre todo proporcionar datos, porque hay un gap muy grande en datos. ¿Vale? Sobre todo, pues, como os he estado mencionando, ¿vale? Datos que engloban como muchos tipos de producción muy distinta y que este tipo de sistemas se conocen que proporcionan beneficios, pero realmente no hay un dato de decir, oye, mira, que sí, aquí está. Con lo cual, bueno, esto es, me ha venido a la cabeza lo de Alberto, esto es un poco lo que montamos, porque toda esta tesis surge de revisar esta base de datos que os he comentado, depuradamente y ver que realmente en tema de pastos solo había 6 estudios eran 500 y pico, ¿vale?, a nivel europeo. Con lo cual, había que recoger datos. Montamos, bueno, una red de colaboración, ¿vale?, entre investigadores, ganaderos y organizaciones que trabajan de primera mano con ganaderos y recolectamos 51 datos de inputs y outputs a nivel de granja de 51 granjas. De ahí, luego de ahí tuvimos que estimar el ciclo de producción de cada granja, porque el problema también que hay con los procesos naturales es que no hay
no hay dato muy accesible o bueno, casi registrado, con lo cual hubo que hacer unas estimaciones de todo el ciclo de producción individual, ¿vale? De cada granja. Esto quiere decir eso, cuánta cantidad de pasto el ganado come de este tipo de sistemas. Por ejemplo, que como es natural y suele ser ganado que se deja ahí a pastar, pues no hay un control tal como si yo soy un ganadero y entonces yo compro mis 2 toneladas de alfalfa y son las que presto, ¿no? Luego también en la producción de los pastos, pues depende también del clima y de altitud y de muchos parámetros. Con lo cual se hizo como un análisis ad hoc. Después, toda esta información se metió en el análisis de ciclo de vida y nada, y tuvimos resultados que hay, que luego que os voy a comentar. Y empleamos también el parámetro para incluir biodiversidad, se llama SALCA, Biodiversity, que lo que es un sistema, bueno, se le denomina Expert System, que lo que le diferencia de todos los demás factores o parámetros de biodiversidad que a veces están en la literatura es que este está vinculado directamente no solo especies de plantas vasculares, sino también de otros animales, pues saltamontes, mariposas, arañas, que están vinculadas directamente con las prácticas agrícolas. O sea, que hicimos también un análisis ad hoc con las prácticas agrícolas de los cuestionarios y sacamos un score de cada una. Luego, la última parte era vincularlo con dietas y ver si el tipo de contribución podían obtener este tipo de sistemas en nuestras dietas actuales, que ahí os explicaré más adelante para no liaros. Bueno, pues he seleccionado resultados como más interesantes, o sí, como también un poco básicos para que luego el debate sea llevadero y fácil y porque estoy en proceso, básicamente. Vale, pues nada, esto simplemente es un poquito de descripción de las granjas que tenemos. Como ha comentado Alberto, son producción extensiva. Están dentro de los Low Input Farming Systems, que quiere decir que básicamente dependen muy poco de insumos externos, ¿vale? Casi todo es producido, bueno, dentro de una circularidad de prácticas. El feed autonomy que tienen, el más bajo era 60%, ¿vale? Y luego, nada, vemos que la parte, en la superficie de forraje es muy grande, ¿vale? Dentro del total de hectáreas que tiene la granja, son ganaderías sedentarias, o sea, aquí no entra transhumancia ni pastos que ya cogen más terreno. Y dentro de esa superficie de forraje, en la media era un 70% de zona de seminatural. Son sobre todo eso, son animales que consumen pasto, pero que pastorean, ¿vale? Esto es muy importante porque también hay mucha diferenciación, que hay carne de pasto, pero no tiene por qué pastorear. Este tipo de sistemas, en todo lo que es el periodo de pastoreo, que no es lo mismo aquí que, por ejemplo, nosotros en Finlandia pues son 5 o 6 meses, como mucho, pero se hace completo, ¿vale? O sea, los animales están completamente libres. Y nada, otras cosas importantes que van a influir también en el calentamiento global, pues van a ser cómo se gestiona el estiércol, ¿vale? Estos son sistemas que se mezcla simplemente el estiércol sólido con la paja, se deja y luego se esparce directamente. Eso, casi ningún uso de fertilizante mineral, sobre todo es orgánico del propio manure y nada, también uso de agua natural y luego el tema también de combustibles fósiles también es importante porque si no estoy cultivando comida para el ganado, con lo cual también me estoy ahorrando bastante, ¿vale? El tema de tractores, de diésel, etcétera. De aquí, la contribución, bueno, ya hemos hecho el análisis, tenemos resultados iniciales y nada, y vemos que, pues, como todo sistema de ganadería, lo que más influye al
al valor de calentamiento global o el impacto de calentamiento global, es la fermentación, emisiones de nitrógeno, como siempre, pero vemos que luego lo que más va influyendo, que además es, bueno, con mitad, cuando hice el análisis con mitad de las granjas salía ya estadísticamente significativo, es que en cuanto abrimos esa circularidad de prácticas, empezamos a meter insumos externos, como por ejemplo, empezamos a comprar comida, empezamos a utilizar fertilizantes que son inorgánicos, no, pues ya simplemente ya contribuimos más, o sea, ya hay más calentamiento global, ¿vale? Esto es lo opuesto, que son nada, los datos que he sacado al realizar el análisis de ciclo de vida, y para que os hagáis una idea, normalmente los valores en términos de vacuno, por ejemplo, suelen estar entre 30 y 50, ¿vale? De impacto en calentamiento global. ¿Qué es el problema de esto? Como he mencionado antes, que hay que ver qué entra dentro del scope, qué se está valorando, qué estamos metiendo dentro, ¿no? Qué inputs y qué outputs. Con lo cual, todos los valores que veáis, siempre revisados. Porque la comparativa no puede hacerse fácil. Luego vemos que, por ejemplo, aquí ya estamos corroborando con datos todo lo que os he estado contando al inicio. El nivel de uso de agua no sale negativo. ¿Por qué? Porque son todo en plan fuentes naturales. Luego, biodiversidad es verdad que es difícil de comparar ahora mismo. Pero bueno, el Global Warming Potential, como os he dicho, incluso está por debajo de lo que se suele hablar. Y el land use, por ejemplo, nos sale muy grande, ¿no? Estamos ocupando muchísimo terreno, muchísimo espacio de forraje, pero, repito, hay que mirarlo con ojo, porque no estamos ocupando superficie arable, estamos ocupando mucha superficie, pero es superficie que está ahí y que no está para una utilización humana, ¿vale? Y que sobre todo son superficies, como he comentado, que están en conservación. Hay Natura 2000, son superficies que están ahí y forman parte de parques nacionales. Nada, y ahí vemos en plan simplemente la relación de que obviamente a más producción pues vamos a necesitar en este tipo de casos más terreno. Y en el caso de la biodiversidad, me parece muy interesante que vemos cuando excluimos el porcentaje de los pastos seminaturales y solo dejamos pues, los que son pastos permanentes que se siembran cada 5 años, ¿vale? Como mínimo. Y luego también metemos pues, otro tipo de cultivos como pues, alfalfa o cereal o algo que el ganadero cultive, ¿no? para proporcionar aseguna durante invierno. Vemos que la relación de biodiversidad con producción es la esperada, la que siempre sale en todos los sitios, que sea más producción, menos biodiversidad, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Cuando incluimos las eras seminaturales, vemos que la relación se invierte y que a más producción, en este caso, había más biodiversidad. ¿Vale? Esto no quiere decir nosotros vamos a producir mucho más, porque este tipo de sistema tiene una carga ganadera concreta y tiene una capacidad de carga X que es limitada, pero que al utilizar este tipo de sistemas estamos viendo como sí que estamos manteniendo, ¿vale? Más niveles, sobre todo porque la correlación, no hay correlación, es muy baja. Porque en biodiversidad igual, la biodiversidad no se proporciona solo con la presencia de hábitats semi-naturales, sino también con la heterogeneidad de cultivos, heterogeneidad a nivel de paisaje, ¿vale? Hay más. Con lo cual, conclusión general, pues como he dicho ahora ya sí, con un poco de datos, con este pequeñito grano de arena que ojalá se siga desarrollando, sí que ya podemos decir que, bueno, que este tipo de sistemas sí que tienden a ser reservas de carbono, a mantener biodiversidad, a reducir el impacto ambiental, sobre todo a reducir la competitividad entre producción de comida para los animales y producción de comida para humanos, a promover sustentos, ¿vale? Y mantener
bueno, toda la tradición también bastante importante. Y vale. Vale, eso sería lo siguiente y estaría muy interesada en seguir investigando, que es bueno, que hasta qué punto, ¿no?, podemos sostenernos con este tipo de sistemas, ¿no?, que al final pues son limitados, son los que son y estaría la gente dispuesta a realmente reducir el consumo de carne porque son sistemas pues menos productivos. Ahora vamos a la parte de dietas. Y básicamente lo que hicimos fue, cogimos la dieta estándar, ¿vale?, a nivel europeo, con todos los valores nutricionales y también calculamos el impacto ambiental, ¿vale?, de todo una lista, creo que son 100, no me acuerdo, 100 y pico, no llega a 150. Una lista de alimentos, ¿vale? Se calculó y lo que hicimos fue meter incluir 4 productos que consideramos representativos de los sistemas de alto valor natural, ¿vale? Que es el queso de cabra, el cordero, carne y la leche de vaca, ¿vale?, de pasto. Igual añadimos la parte nutricional de estos alimentos e incluimos los impactos que ya evaluamos anteriormente. Sí, y lo metemos ahí. Y con esto, vale, lo que hicimos fue, estamos usando un modelo de optimización de dieta, que esto simplemente lo que te hace es, yo tengo una dieta base, ¿vale?, que es la Current Diet, que sería en roja ICD, y lo que estamos mirando es, escogimos 3 parámetros, que sería el Global Warming Potential, Biodiversity y el carbono. Entonces, intentamos maximizar biodiversidad y carbono y minimizar Global Warming Potential, que sería la dieta que sería la moradita del todo, la derecha. Y, por ejemplo, en la mostaza, no sé qué color es ese, el mostaza solo está maximizando carbono, el verde solo está maximizando biodiversidad y el azul solo está minimizando Global Warming Potential, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Vale, que si yo lo que pretendo es conseguir una dieta, ¿vale? O sea, dime cuál va a ser el porcentaje de variación de mi dieta si mi goal es bajar en Global Warming Potential. Pues entonces, ahí vemos todas las dietas, las que están minimizadas y maximizadas a la vez. Y entonces vemos que, por ejemplo, en el gráfico de arriba, que nuestro goal sería minimizar Global Warming Potential, efectivamente, la que más me va a bajar el Global Warming Potential va a ser la dieta en la que yo priorizo que el Global Warming Potential sea el que se baje, ¿vale? Vemos en la moradita, que es la que interesa más, que incluso maximizando los dos y minimizando, ¿no?, va en línea, va bastante alineada con lo que es la minimizar el Global Warming Potential. Luego, hacemos lo mismo, pero si nuestro goal puede ser biodiversidad, y entonces vemos que obviamente la que más me va a dar biodiversidad va a ser la que solo maximiza biodiversidad, pero vemos que el resto también, ¿no?, funcionan para arriba. Y de aquí, de lo que extraemos, ¿vale?, es que en el eje de la X estamos viendo el porcentaje de desviación también de la dieta actual. Esto quiere decir que para yo conseguir mis objetivos, sí o sí, tengo que empezar a cambiar mi dieta actual en un 20%. Y vemos que hasta el 60% hay muchísima variabilidad, pero ya a partir del 60% no, como que el cambio no es mucho. Pero aún así, lo que estamos viendo con esto es que realmente si yo lo que quiero es ir hacia dietas más sostenibles, ya me tengo que estar moviendo en un cambio del consumo actual de un 20 a un 60%, que eso es bastante. Y ahora, ¿qué productos son los que yo meto ahí? Bueno, esto simplemente es para ver el modelo.
¿Qué productos son los que yo meto ahí? Bueno, pues esta simplemente, porque estamos sacando los resultados ahora, esto sería solo para el Global Warming Potential y vemos que el eje, o sea, estamos en el eje, entonces del eje a la derecha es todo lo que tendríamos que aumentar y del eje a la izquierda todo lo que tendríamos que reducir, ¿vale? Y vemos que da igual al final que la carrera de sistemas locales y pequeñitos, que aún así hay que reducir el consumo de carne, ¿vale? Si queremos reducir el Global Warming Potential. Ahora, lo que veamos con biodiversidad y con carbono, pues no os lo puedo enseñar porque aún no lo tenemos, pero ojalá lo enseñe prontito, y así yo también publico. Pero repito, ¿no? Lo que decíamos del Tunnel Vision. Vale, con Global Warming Potential sabemos qué es esto, pero es que hay mucho más. Luego entra también coproducción, entra como voy a mencionar ahora, que me estoy adelantando. Vemos que, obviamente, la producción de ganado tiene bastante potencial para mitigar el cambio climático y que es un potencial muy bueno y que hay que usar. Pero al final, ¿no? También una de las estrategias más importantes es bien la reducción de consumo cárnico y también, sobre todo, la reducción de los desechos de comida, ¿no? Claro, estamos produciendo mucho y estamos desechando bastante. Y aquí vuelvo a rescatar, cuidado también con el Tunnel Vision, esto es un tema de carbono, o sea, de Global Warming Potential. Entonces, al final, si luego yo también, mi visión de futuro es también promover biodiversidad y es también promover otros parámetros de sostenibilidad, ¿vale? Pues a lo que hay que pensar es, bueno, pues qué tipo de producciones son las que yo quiero valorar, ¿no? Sobre todo en un mundo en el que los números de proporción de animales domésticos con animales salvajes, estamos hablando de 10 a 1. O sea, que en temas de biomasa mundial es bastante. Y nada, ya para concluir, bueno, recordar que los sistemas alimentarios no funcionan en una sola escala, son complejos, tienen que estar contextualizados con toda la parte socioeconómica, ¿vale? Y local, que lo que funciona aquí a lo mejor no funciona en el pueblo de al lado ni en el país de al lado. Que no hay que salirse un poco del mundo cartesiano, ¿no? Y ver realmente eso, qué prácticas son las que no funcionan, dependiendo de en qué contexto estoy, qué no, pues queremos promover y nada, que al final, pues eso, que el cómo, no tanto el qué, sino el cómo lo producimos o cómo manejamos, no solo también en la agricultura, sino también forestal, etcétera, es lo que va a decidir realmente, ¿no? el futuro del planeta y hacia dónde vamos. Y lo bueno es que, como todos comemos, pues todos podemos decidir. Pues muchísimas gracias, súper interesante, bueno, un trabajazo impresionante, varios ejes en el ámbito de la sostenibilidad, una conclusión, bueno, yo creo que bastante interesante en la que yo creo que coincidimos muchas personas, pero que llegar ahí implica, bueno, un ejercicio importante, bueno, mucho trabajo científico y un ejercicio muy importante a nivel de políticas, ¿no? Abrimos una ronda de preguntas y bueno, tengo aquí en el chat, solamente creo que ha escrito Swan y bueno, Swan comentaba que si se han tenido en cuenta a la hora de valorar las granjas de alto valor natural los elementos de paisaje, setos, árboles perimetrales, que además de servir de nicho de biodiversidad, fijan carbono, que si se ha tenido en cuenta este punto. Esta es una primera pregunta que hace Swan Castro. Vale, pues no. ¿Contesto o te dejo? Sí, contesta. Vale. Pues que sí, efectivamente, influyen además muchísimo en biodiversidad, que es como lo que he comentado antes, que la biodiversidad se potencia también, sobre todo con heterogeneidad, pero no, en mi caso no estaba incluido dentro del cuestionario.
Y bueno, el comentario, bueno, hay otra cuestión que Joan comenta que en España están sin cartografiar las SABN. Si tú sabes cómo está el tema, si existe una metodología para trabajar aquí, para identificar y cartografiar estas zonas. Vale. Yo me conozco los trabajos de María Luisa Paraccini, que es la que básicamente está intentando cartografiar todos los HNV a nivel europeo. Hay un par de informes, el de 2008 y luego hicieron una adaptación. Luego está también Carlos Rega trabajando un poquito ahí, que es además uno de los colaboradores, quiero mirar lo de la extensión de esto. Pero sé que Francia lo cartografió con gente del INRAE, pero en España no está. Hay metodología, el problema también de cartografiar este tipo de áreas es que hay que tipificarlas y no... Es un poco complejo porque se sobreponen pues, todas las áreas también de Natura 2000, también de diferenciación, ¿no? De todo lo que son granjas en plan, todo de... O sea, áreas seminaturales que se consideren que están enfocadas a pastoreo. O sea, que todo eso es un poco así difícil de tal. Pero vamos, el caso de Francia está súper cartografiado y ella está en intento a nivel europeo. Y esto es lo que en España creo que no. Muy bien. Vale. Antes de... Bueno... hay otra cuestión, pero vamos a ir intercalando el ámbito de, bueno, la sala de reuniones del CEIGRAN con el chat. ¿Tenéis alguna pregunta que queráis formular en la sala? Sí, no distingo caras, me cuesta, ya soy una persona que va avanzando en edad y me cuesta ya ver bien con claridad. No exageres, Alberto. Vale, Santiago, por la voz, Santiago. Y me he incorporado ya cuando estabas presentando la sesión. Para que no me conozca, yo trabajo en el banco de germoplasma, vegetal de la Universidad Politécnica. Y mi pregunta tiene que ver con el sistema de medición de la biodiversidad. Y creo recordar que has mencionado que se evalúa sobre todo las plantas vasculares. ¿Nos puedes explicar el sistema de medición? ¿Cómo hacéis esto? No tan en detalle. Estos son lo que yo he explicado es que en todo lo que se da en ese ciclo de vida, para meter el parámetro de biodiversidad, en general cualquier parámetro se evalúa con se llama characterization factor. Entonces, esos son factores que los expertos en el CA, que yo no soy una de ellas, pues se reúnen y dicen, mira, estos van a ser los característicos factores para el impacto de agua en España, el impacto de agua en Grecia, bla, bla. Y esto está ocurriendo también en biodiversidad. No hay consenso, pero hay distintos estudios que es simplemente, pues eso, un factor en el que multiplicas. Y esos factores están basados en función de la cobertura de plantas vasculares. Pero de dónde salen exactamente esos datos yo no te sé decir. Te puedo mandar un par de artículos que manden más. En principio deberían estar basados. El índice que yo sí que uso está basado, que por eso es el que se escogió, con datos de granjas. Son 360 granjas a nivel global y están cogidos, están medidos todos pues eso, en plantas de cobertura y también los saltamontes, los invertebrados. Y esos están vinculados con las prácticas, porque se pasó el cuestionario y se cogió todo como muy, muy ad hoc. Y entonces, eso sí, de esas granjas se sacaron unos índices y ese es el que he usado yo. Está metido en un modelo que lo llevan los de Euroscope y ahí está. Pero yo no he cogido ese dato. No, es modelizante. Vale, muy bien, gracias. Vamos a volver al chat y ahora regresaremos a la habitación. Juan Azcárate comenta, pone de relieve algo bastante importante e interesante, como es el papel de las ciudades
vamos, quienes habitamos en medianas, grandes ciudades y quienes consumimos aquí y actuamos como prescriptores de dietas, ¿no? O sea, que tenemos una gran influencia y por lo tanto también en la forma en la que se producen estos alimentos. ¿Se está considerando la proximidad entre estos lugares de alto valor natural y cómo se produce allí y las personas que consumen esos productos en grandes urbes? A ver si me entiendo bien, que sí, en mi trabajo. O sea, si Bueno, estamos considerando, o en general para el en tópico. general, en tu trabajo, si no lo has comentado, entiendo que no habéis tenido en cuenta ese, pero si se está teniendo en cuenta, si en el ámbito periurbano establecer este tipo de sistemas, si es posible, si no, relacionar canales de relación y de comunicación efectivos entre la gente que vive en ciudades y que consume más en volumen y estos sistemas. Vale, no, de eso es un aspecto que está aún mucho por hacer, o sea, queda mucho. Yo sé que todo eso se puede vincular mucho a los programas de desarrollo rural, que estén vinculados también pues, con correderos, en plan, con ciudades, etcétera. Sé que la parte de eso de los programas está mucho más enfocado como a la parte económica, ¿no? Entonces, bueno, depende de la visión y de las estrategias, pero no, quedaría bastante mucho por hacer. Luego también se habla mucho de las certificaciones, que no hay certificaciones para este tipo de productos, para intentar vincular también más al consumidor. De todas formas, yo he estado también en debates en los que al final se empleaba mucho más como, o sea, se quería poner más empeño como una política pública que realmente funcione bien con toda la parte de subsidios, de pago, como que trabaje más gestionando, ¿no? Más las vías también tecnológicas frente a este tipo de sistemas, etcétera, antes que el poder del consumidor, porque al final el consumidor también, bueno, tiene muchos mensajes un poco, ¿no? Contradictorios. Por un lado también nos mandan esto, pero al final tú cuando vas andando por la calle, la publicidad que tienes es de McDonald's. Entonces, claro, es como, bueno, tú me estás diciendo que haga esto, pero al final todo lo que me estás subvencionando es un McDonald's, que es lo que me es barato, ¿no? Entonces, al final, los debates en los que yo he estado se mete más presión a lo que es a nivel de política pública, de gestión más de financiaciones, etcétera. Pero es un tema muy interesante y que estaría que esté ahí más claro. Hilado con esto, Esperanza Luque también en el chat, una pregunta muy interesante, bueno, está muy ligado, ¿no?, con esto que estamos hablando. Si se tienen en cuenta elementos socioeconómicos de cara a fijar población en el entorno de estos sistemas para que estos sistemas sean una realidad y se puedan promover. Y añade que si se tienen en cuenta las dificultades que puede existir a la hora de criar animales en entornos de alta montaña. A ver, hay trabajos, hay un equipo de trabajo en el que mi supervisora formó parte, que se llama HNV Link, y ellos estaban más enfocados en todo el tema de socioeconómico y trabajar con los ganaderos, más como sin más la parte en plan social. Entonces, o sea, esto existe, pero bueno, pues es como todo, interesa hasta cierto punto. Y luego, o sea, hablo a nivel político. Y luego, el tema de las dificultades, sí, efectivamente, todo este tipo de sistemas, sobre todo también promueve razas locales, que son las que están más adaptadas al entorno, etcétera, y son las que funcionan mucho mejor. Pero con los ganaderos con los que yo he hablado, por ejemplo, lo último que estuve ahora en Grecia, claro, te decían que había mucho problema también de temas de licencias de los terrenos, en plan que no estaban delimitados y que no se sabía muy bien de quién era quién, que no sé qué. Luego, si hay mucho también problema o muy poco apoyo
con el tema también de si el animal se va o pierden animales, entran en la montaña o lo que sea, y no se les apoya a nivel también económico. Que luego, para que pastoreen, si se salen de las delimitaciones de X, también es complicado porque necesitan no sé qué, o sea que es, pues son políticas. Complicado, ¿eh? Hay mucho por hacer. ¿Alguna pregunta en la sala? Muchas gracias, en primer lugar. Yo soy alumno y me da la sensación de que se ha planteado como un dilema entre la agricultura para los humanos, para la alimentación humana y para los animales. ¿Tú crees que en España realmente existe ese dilema? O sea, es que yo, la mayoría de tierras que conozco que se plantan cereales para los animales, realmente, si no, y casi de una forma de autoconsumo para cerrar el ciclo, si no fuera para animales, no serían tampoco para humanos. O sea, nadie va a plantar allí cítricos o algo destinado a humanos. Y además yo creo que a nivel español nos queda una falta de hectáreas para consumo humano, ¿no? O sea, es decir, exportamos. O sea, antes no sé si realmente existe ese dilema en España, no sé, en Tailandia, sí. Vale, sí, o sea, yo no soy experta a nivel español, o sea, eso es lo primero. Yo todos los datos que está hablando y luego el debate que existe entre la competencia entre exacto, comida para animales y comida para humanos es a nivel en plan global también, pero es verdad que, claro, es que o sea, cuando ya te subes a la escala de food systems es mucho más difícil, ¿no? En plan, cómo gestionar y cómo organizar todo eso, pero es verdad que, claro, si la población va a aumentar y vamos a tener que producir más alimentos, a mí personalmente el miedo que me da es como que si no reorganizamos la superficie agrícola que tenemos, que vamos a reconvertir más bosque, ¿sabes? Vamos a... Claro, esto es un tema de los expertos, que yo tampoco lo soy, de urbanístico y de gestión de terreno. Yo soy ecóloga, o sea, mi background es el que es, y entonces no lo sé. Que hay muchas opciones y que al final, pues lo que mencionaba, ¿no? Y de todos los expertos que yo escucho, etcétera, es que hay que hacerlo pues más contextualizado, ¿no? Que no hay una solución mágica para todo. Pero bueno, que pues es un poco también la línea en la que te guste o bueno, que depende de la visión que tú tengas de estrategia, pues que vayas más o menos. Pero es verdad que hay o sea, que si vamos a necesitar comida, ¿no? ¿Cómo vamos a producir esta comida, no? Plan, y luego hay muchas vías, pues hay muchas más, también hay una vía mucho más tecnológica, ¿no? Pues venga, pues producimos más o aumentamos eso, más la tecnología, etcétera. Yo es que pienso que al final es un conjunto de todo, ¿no? Que eso, que depende de la situación y el sitio, pues funcionará una cosa u otra, ¿no? Que al final todo tiene ventajas y tal. El problema, o sea, lo que hay que tener claro es a dónde quieres ir y cuál es tu objetivo, ¿no? Que si, pues eso, si quieres valorar más biodiversidad, pues a lo mejor pues no te viene mejor promover X producción, ¿no? Y en el caso de este, el problema es ese que dices, bueno, si yo tengo una agricultural land X, pues a lo mejor a mí no me apetece reconvertir más bosque y quiero dejar ese bosque tal como está y si voy a necesitar alimento, pues a mí personalmente, yo también digo, pues me interesa más reconvertir y que eso me produzca alimento en plan para humano y disminuir la cantidad de ganado que tenemos y hacer un rewilding, ¿sabes? Que yo, claro, yo como ecóloga te voy a biodiversidad, pero bueno, yo no tengo la respuesta. Ya, pero el debate está ahí, el debate está ahí. Y que luego, en España, tal vez el problema no es tanto la producción, sino la distribución, ¿no? O sea, es decir, pero actualmente en el mundo se produce comida de sobra. Tal vez es más bien que no es rentable traer la comida de España y llevarlo a un país africano o distribuirlo, pero por nivel de producción y por los invernaderos que tenemos y de todo, tal. No sé si existe realmente ese problema. Es decir, claro, pero es lo que digo, si nos centramos solo en lo que es la parte de producción, o sea, entonces sí, pero claro, si lo que queremos es trabajar más otros parámetros, como es conservación o eso, como es biodiversidad, entonces
realmente pues hay que abrir más como que no solo entre producción en la mesa, ¿no? Que no solo esté la producción y la X, sino, vale, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? En plan, y si a lo mejor eso estamos cultivando pues todo lo que es cereal, que bueno, también el cereal en un país en el que la falta de agua, ¿sabes?, es bastante grande, en agricultura que se lleva, no sé si era más de un 70% de uso de agricultura fresca, o sea que es un poco ir más allá, de, bueno, pues quizá, ¿sabes? Eso, Bueno, perdón. bien, no, perdona. Joan, vamos a ir terminando, si os parece. Joan hacía una reflexión respecto a un poco la visión que se tiene, que es algo bastante generalizado, lo piensan muchas personas, sobre todo en el ámbito rural, cómo se genera una imagen de la producción ganadera promovida o desde las ciudades, ¿no? Con cierta lejanía física y espacial respecto al ámbito rural, negativa, ¿no? Una visión negativa en donde Joan menciona, bueno, pues emisiones, impactos medioambientales, maltrato animal, mencionaba Joan, y acababa comentando, reflexiona Joan, que es necesario identificar y, bueno, estos sistemas, ¿no?, de alto valor natural. Yo añadiría que es necesario hacer un ejercicio como el que está haciendo Miriam y como el que hacen y hacemos otras personas desde el ámbito científico, identificar y poner nombre y cifras a cada tipo de sistema. Ganadería es una cosa y luego dentro de la ganadería hay muchos sistemas de producción muy distintos. Respecto a lo que comentabais ahí en la mesa, yo voy a añadir una reflexión. España es un país altamente dependiente del exterior para producir cultivos y para producir productos de origen animal. Somos el segundo país productor de carne de cerdo, el tercero del mundo, y estos sistemas están sostenidos en la importación de ingentes cantidades de piensos. Entonces, bueno, a la hora de identificar sistemas es muy importante ver cuáles pueden alimentarse con sus productos o cuáles pueden sostenerse en tierras que ahora mismo están baldías y cuáles se están sosteniendo en la deforestación de zonas importantes de terceros países. Esa reflexión hay que hacerla porque no solo son los impactos que ocurren aquí, sino los impactos que ocurren en terceros países. Y luego que no es lo mismo un sistema de monogástricos que un sistema de rumiantes, etcétera, ¿no? Pero bueno, que es muy interesante. Y como última reflexión por mi parte, y si queréis hacemos un par una ronda más, creo que es muy interesante este tipo de trabajos porque estamos acostumbrados a esta dicotomía, pues esto, ¿no? Reducir el consumo de carne lleva inexorablemente muchas veces, tanto en el ámbito político, pero también en el ámbito científico, estás atacando a la ganadería, ¿no? Es muy importante este tipo de trabajos en donde Miriam está uniendo el mensaje de hay que reducir el consumo de proteína animal, donde en zonas como, y pormenorizar el dónde, porque no es lo mismo, evidentemente, Sudán del Sur que España, evidentemente. Pero en España, ayer en el congreso en el que estoy, datos del ministerio, se consume 3,6 veces más de carne que las recomendadas. Entonces estamos sobrealimentados de proteína animal en un sitio como España. Claro, no es lo mismo un barrio familiar de Vallecas que familiar de Pozuelo, evidentemente. Es que hay también distintas realidades, incluso en ámbitos muy cercanos geográficamente. O sea, que hay que... Pero cuando hablamos de mensajes generales, porque para hacer políticas es necesario a veces establecer líneas generales, pues está claro que hay que reducir el consumo de proteína animal y esto lo está diciendo el IPCC, la FAO, etcétera, ¿no? Para generar sistemas agroalimentarios más sostenibles y saludables. Y esto no es enfrentarse a la ganadería y a los ganaderos y ganaderas, ni mucho menos. Y por eso es muy importante este trabajo, porque se está poniendo en valor un tipo de sistema a la vez que se está diciendo es que para que estos sistemas sean
sostenibles económicamente, a lo mejor hay que reducir el consumo de proteína animal, ¿no? Y reducir el desperdicio alimentario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es muy importante este tipo de trabajos, donde se aunan ambos mensajes y se deja claro que hay que ir al detalle y a la realidad del sistema, del entorno y de las personas que habitan ahí. Vale, este comentario así me he extendido un poco más de lo que quería, perdonadme. Algo más que añadir en el chat, bueno, Soana lo podéis leer, pero bueno, he intentado recoger sus comentarios. ¿Algún comentario más? Perdona, Alberto, me parece muy interesante. ¿Esas reducciones pasan por restricciones al consumidor? O sea, ¿se va a ir al consumidor final y se le va a obligar a comer carne? ¿O les vamos a hacer vamos a racionar la comida? ¿Cómo lo plantearías? Hombre, yo no me dedico a hacer políticas. Evidentemente, no se trata de restringir. Lo primero se trata, en mi caso, de hacer ciencia y generar la información, en mi caso y en el de Miriam, y en el de muchas de las personas que están ahí en la sala, y dar información para que se desarrollen en base a información real políticas. No creo que pase por restringir, pero pues evidentemente hay que reducir, pero vamos, igual que hay que hacer ejercicio físico, igual que hay que reducir el consumo de calorías vacías, igual que no se debería fumar, no se debería consumir el alcohol que consumimos, bueno, y las políticas y los políticos. Y que yo quería decir que también a veces es como que nos asustamos mucho con lo del cambio de la reducción de carne, pero que realmente esto lleva siendo 100 años aquí, o sea que no lleva tanto, o sea que el tema en plan de las distintas formas de comer, etcétera, y de cómo eso está vinculado culturalmente, está en continuo movimiento, o sea que no es tanto. A mí me hizo mucha gracia porque has puesto ahí un gráfico que no me ha dado tiempo a leerlo muy bien, pero los huevos es que se salían, ¿no? De consumo. Y yo decía, uy, qué raro que en el plato. más huevos. A ver, una de las críticas que tiene el informe de Yves Lancet es que se intentó hacer a forma global y entonces hay varias cosas que están ahí un poco como que, bueno, o sea, hay críticas a este informe. Entonces, yo ahí sí que en un momento que no soy nutricionista. Pero sí, igual que hay una reducción de carne, ¿no? De repente y luego hay una nariz y una de huevos. Y luego es que cuando te metes... Y cuando te metes en temas de lo de, como estamos ahora con la optimización, claro, hay que ver muchas cosas, hay que ver también la restricción, en plan, vale, pues si yo tengo que consumir leche, es que al final tengo que consumir carne, ¿no? Porque al final luego también el tema de la sostenibilidad es un poco de, bueno, vamos a usar la pieza entera, ¿no? Que aquí, pues, bueno, y yo la primera, y los 3 hijos, eso no es que sea mi fan, pero bueno, pero al final se ha matado a un animal, pues hay que usarlo, ¿no? Y hay que usarlo entero, que eso también, luego hay pues, mucho también choque cultural con todo ese tipo de cosas. Pues nada, lo vamos a... ¿Hay más? ¿Sí? Hay una persona, pero si no, nos quedamos luego aquí de tertulia. Muchas gracias por esta exposición. Me parece bastante interesante el trabajo y al hilo de lo que decíais antes, luego en esta pequeña debate que hubo aquí sobre la confrontación entre sistemas de producción, ¿no? Tú empezaste diciendo y lo recalcaste un par de veces que el crecimiento demográfico era algo preocupante, ¿no? Porque luego habría que solventar esa demanda de alimentos. Pero luego, durante tu presentación, decías que hay bastante, muy considerable desperdicio de lo que se produce. Entonces, a mí me surge una pregunta que siempre también, ¿no? Desde que estudiaba en la facultad, y es si es realmente preocupante esa pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para producir más alimentos? Siendo que producimos más de lo que consumimos, más de lo que se puede consumir. Si es realmente una preocupación eso, o es una excusa del actual sistema alimentario para perpetuarse, ¿no? En lo que está haciendo.
y no cambiar las prácticas, o si es realmente lo que se debería hacer es optimizar lo que ya existe, que llegue a todos lados lo que se produce y mejorar esas prácticas a raíz de eso. Entonces, ¿cuál realmente debería ser la preocupación? ¿No? Que la preocupación es, bueno, siempre nos meten el susto de que vamos a crecer de una manera exponencial muy brutal, ¿no? Y creo que actualmente se puede mantener, se puede solucionar la demanda brutal. Eso es lo que quería preguntarte, ¿no? Si realmente cuál es... Si yo tengo la fórmula mágica. Porque tú planteas la preocupación del crecimiento demográfico. Sí. ¿Y te has planteado que a lo mejor no es eso? No, o sea, yo lo planteo porque al final todo el debate emerge un poco desde ahí. Pero sí, efectivamente, pues lo que comentábamos, ¿no? Pues hay distintas vías, hay pues sectores expertos que su visión piensan que es incrementar la producción, hay otros expertos de otros sectores que piensan que tal, y al final, o sea, que no, que se puede redistribuir, que se puede hacer otro tipo de uso de terreno. Luego, eso, hay gente que dice, bueno, ya que hacemos esto, ¿no? Vamos a también añadir la parte de biodiversidad, no sé qué. No lo sé, yo como ha dicho Alberto al final, ¿sabes? Que al final yo solo doy mi granito, mi parte, que tengo lo que decía, yo soy ecóloga y tengo muy claro que... Pero vamos, la idea es como defender este sistema que es más... Si me preguntas mi opinión personal, yo sí sí que tiraría pues por sistemas que bueno, que el problema es que hay que mirar, es que hay que sacar más datos. Es el problema también de esto, que no sabemos cuánto, con el tema, o sea, con el tema particular de este tipo de sistemas, no se sabe cuánto se puede producir de ahí, o sea, no se sabe cuánto hay disponible tampoco de pasto, o sea, no hay una cartografía exacta y vinculada a un nivel de producción en que decir, oye, pues es que podemos dar, me invento, 50 toneladas, como vale, esto es la tarde. Y que no solo, ¿qué es eso? Que no solo somos una parte, que es que luego ya entra todo el tema de políticas, o sea, entran muchas presiones y mucho poder. Que luego hay una parte también de tecnológica que viene con mucho poder para adelante, ¿sabes? Yo sí que quería resaltar ese comentario porque hay un dato muy famoso que no sé de dónde viene, que es 1/3 de la comida que se produce se pierde a nivel de transporte. Así que gran parte de todas esas cosas que dicen, no, es que se tira mucha comida, está atado a una logística de la cadena de valor alimenticia que sí o sí siempre pierde alimento, siempre, porque siempre hay, y no ya metiéndonos a nivel de supermercados en lo que aparece estándares de calidad de variedades y todo esto, no, directamente en el transporte ya hay gran parte, supongo que variarán y bailarán los números según lo que se produzca, pero sí hay algo que yo creo que siempre se va a perder, y sobre todo cuanto más grande es la producción, más grande es el número de lo que se pierde. Entonces... Claro, lo que pasa es que ahí te vienes. Yo, porque está en Finlandia, que importan un 70% de su comida, diles que no coman vegetales, que nos han dicho que es lo que tenemos que comer, ¿sabes? Naranjas. Claro, que no coman. O sea, que todo es bastante complejo. Bueno, os voy a sugerir ir a tomar algo que no contenga alcohol ni mucho azúcar y sigáis debatiendo en algún... Y vamos a dejar ya el seminario, ya llevamos 1:15. Lo acabamos, si os parece, con este comentario de Juan Azcárate, que bueno, aparte de considerar muy interesante la sesión, pues eso, la necesidad de continuar investigando, haciendo ciencia de calidad y con rigor para huir del reduccionismo al que nos invitan las redes sociales y el fast todo en el que vivimos, fast food, todo. Y nada, lo que tienen que hacer los gobiernos, por supuesto, es invertir en ciencia de calidad y ajena a intereses privados, en la medida de lo posible, y más cercana a lo público. Entonces, nada, que un abrazo, que vaya muy bien
Se ha grabado, censuraremos los comentarios que puedan acabar con nuestras carreras y lo colgaremos en la web, ¿no, Hamid? Sí, en la web del Seguirán. Muy bien. Pues un abrazo, pasad buen día y buen fin de semana. Vaya bien. Gracias. Chao.